En los últimos años ha habido un reclutamiento significativo de la actividad volcánica a escala global, acompañada de un aumento correspondiente en la aparición de terremotos de magnitud y transformaciones geológicas. Dichos fenómenos no solo tienen mayor frecuencia, sino que también exhiben intensidad más alta que en periodos anteriores. Esta escalada de eventos geodinámicos parece estar intrínsecamente vinculada a dos factores preponderantes: el cambio climático del origen antropogénico y un proceso de metamorfosis espiritual que, según las perspectivas esotéricas, estaría en marcha en este momento histórico. Aunque las adversidades a menudo funcionan como catalizadores para la unión de la humanidad, sería deseable que dicha cohesión social se pueda lograr a través de circunstancias menos traumáticas. Mi nombre es David. Soy responsable de un canal de YouTube titulado Tarot by the Bay, una actividad complementaria que desarrollo en paralelo a mi ocupación profesional formal de lunes a viernes. Al final de las horas de oficina, me dedico a la grabación de vídeos en los que realizo interpretaciones taróticas dirigidas a temas políticos. Posteriormente disfruto de la compañía de mi esposa y nuestros 2 felinos domésticos. El hito inicial de mi creencia en los fenómenos más allá de los convencionales se remonta a la experiencia recurrente de los sueños premonitorios. Estas visiones de los sueños se distinguieron por un halo dorado que las involucraba, señalando su naturaleza profética. Al notar este patrón brillante, comencé a observar tales sueños con más cuidado en un intento de descifrar sus significados. A menudo anticiparon desastres aeronáuticos, un tema particularmente inquietante dada mi impotencia total para intervenir en los eventos esperados. El episodio más impactante ocurrió durante mi licenciatura, cuando soñé con el accidente de un autobús espacial. En la opinión, los miembros de la tripulación fueron rescatados, entre ellos una figura que, aunque se parecía a astronauta Sally Ride, identifiqué como profesor Cristo M.C. Auliffe, miembro de la misión Challenger. En el sueño los sobrevivientes, aunque heridos, eran conscientes y en un estado de agitación extrema, transportados en camillas. A la mañana siguiente, cuando se le informó sobre la tragedia, se enteró de que la narrativa oficial afirmó la muerte de toda la tripulación en la explosión. Sin embargo, mi intuición contradice esta versión. Algunos habían sobrevivido a la detonación inicial, aunque no podían expulsar la cápsula, que se desplomó intacta al suelo. Años más tarde, los datos oficiales confirmaron esta hipótesis. A lo largo de los años me presenté a consultas con conocidos sensibles, como Matt Fraser y Linda Greenlee, esta última conocida como la Comanche Psychic. Ambos atestiguan mi capacidad mediumista, siendo hermosa el principal estímulo para desarrollar este regalo. La opción para el tarot como instrumento de trabajo intuitivo se produjo después de mi contacto con las clases del Dr. Le Rodríguez, cuya presencia digital era expresiva en ese momento. Su enfoque me atrajo especialmente durante un periodo de intensa ansiedad colectiva, luego de la elección del 45º presidente de los Estados Unidos. Como un individuo altamente empático, la exposición prolongada a la retórica y las acciones de este líder, marcadas por rasgos de narcisismo y hostilidad, representaban un desafío emocional considerable. Por lo tanto, buscó en su análisis, no solo consuelo, sino también evidencia sobre el futuro político del país, esperando una transición temprana del poder, una expectativa que desafortunadamente no se materializó. A lo largo de mi carrera he realizado múltiples sesiones con diferentes profesionales del área intuitiva, incluidos aquellos que trabajan en programas de radio y otras de reputación reconocida en el medio. Nunca me encontré con una lectura negativa, por el contrario, los experimentos fueron predominantemente enriquecedores. Entre ellos, la consulta con Matt Fraser durante la pandemia COVID-19 se destacó por su profundo impacto. Además de una sesión privada que programé para mí, adquirí otro destinado a mi madre. 2 aspectos de la práctica de Fraser me convencieron de su autenticidad: primero, la sorprendente precisión de sus revelaciones; en segundo lugar, la velocidad con la que articula la información. A diferencia de las técnicas como la lectura en frío, en las que el lector formula declaraciones vagas y espera las reacciones del consultor para ajustar el discurso, los datos específicos de Fraser estados a un ritmo acelerado, lo que dificulta intentarlo de inmediato. Afortunadamente es posible registrar sus sesiones, lo que facilita la revisión posterior. En mi nombramiento se puso en contacto con mi padre fallecido, mencionando detalles íntimos y desconocidos por parte de terceros. Lo mismo sucedió al leer a mi madre. Estas experiencias han reforzado mi propia práctica, en la que busco no guías, pero anticipación que permite decisiones más conscientes.
El objetivo no es recibir instrucciones, sino obtener información sobre eventos futuros, lo que me permite prepararme correctamente. Incluso cuando las proyecciones son desfavorables, el conocimiento previo mitiga el impacto emocional, evitando sorpresas abruptas. En cuanto al escenario estadounidense, la perspectiva es intensificar fenómenos naturales extremos como huracanes y terremotos. Desde el punto de vista científico, esta tendencia proviene del cambio climático global, que aumenta las temperaturas promedio del planeta. Tales cambios térmicos interfieren con las corrientes oceánicas, mecanismos reguladores climáticos en todo el mundo, lo que resulta en patrones meteorológicos atípicos. Por ejemplo, se observa un aumento en la frecuencia de los huracanes de la categoría 5, así como el alcance de los incendios forestales en California, donde reside. Una vez restringido a unos 6 meses anuales, el riesgo de ardor ahora persiste durante todo el año, agravado por ciclos de sequía prolongados. A escala global, los efectos del cambio climático son irreversibles y exigentes adaptaciones urgentes. Desde una perspectiva espiritual, si la Tierra se considera la entidad Gaia, hay una sincronicidad intrínseca que conecta todas las formas de vida, desde microorganismos hasta grandes mamíferos. Cada ser, independientemente de su complejidad, tiene una energía vital que integra una red cósmica de interdependencia, análoga al concepto de fuerza en la mitología de Star Wars. En este paradigma, una piedra y un elefante comparten la misma esencia de energía, que difiere solo en la manifestación dinámica de esta fuerza. El planeta, a su vez, se ajusta no solo a las transformaciones climáticas inducidas por la acción humana, sino también a las vibraciones emocionales y espirituales que emitimos. El cinturón de fuego del Pacífico, una red de volcanes que rodea la cuenca oceánica, ejemplifica esta dinámica. La actividad volcánica se ha intensificado, desencadenando sismos y modificaciones geológicas con mayor frecuencia y magnitud. Estos fenómenos probablemente reflejan no solo el calentamiento global, sino también una transición espiritual colectiva que es según la actual. La dinámica social contemporánea revela una tendencia paradójica a la unión colectiva en medio de las crisis, como si las adversidades funcionaran como catalizadores para superar las divergencias triviales y la movilización de solidaridad. Aunque es deseable que la cohesión social no dependa de las tragedias para manifestarse, la historia demuestra que los momentos de mayor colaboración humana a menudo surgen en respuesta a eventos disruptivos, cuando la supervivencia y la empatía se superponen con los conflictos individuales. Sin embargo, esta observación no debe interpretarse como una justificación para la perpetuación de las crisis, sino como una invitación a la reflexión sobre los mecanismos que podrían fomentar la unidad sin la necesidad de sufrimiento colectivo. En la esfera económica, Estados Unidos enfrenta un escenario preocupante, marcado por el riesgo inminente de estanflación, un fenómeno caracterizado por el estancamiento del crecimiento económico junto con la inflación persistente y alta. Esta imagen, observada por última vez con intensidad en el país durante la década de 1970, representa un desafío complejo para las políticas monetarias tradicionales. En ese momento, la combinación de desempleo de 2 dígitos y inflación desenfrenada requería respuestas atípicas, ya que los instrumentos convencionales, como reducir las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed), demostraron ser insuficientes o incluso contraproducentes. La lógica subyacente es clara: al reducir las tasas de interés, el costo del crédito disminuye, estimula las inversiones comerciales, la contratación de mano de obra y, en consecuencia, la reanudación del ciclo económico. Sin embargo, en un contexto de la demanda acalorada, como la verificada durante la liquidez con la pandemia COVID-19, la liquidez con la pandemia puede exacerbar la presión inflacionaria, ya que la oferta de bienes y servicios no acompaña al ritmo de la demanda. El ejemplo de la pandemia es esclarecedor: los estímulos fiscales inyectados en el NOMI agregado a la reducción del consumo en sectores como servicios y ocio, resultó en una acumulación de recursos financieros en manos de los consumidores. Este excedente se dirigió a bienes duraderos, como automóviles y bienes raíces, generando un desajuste entre la oferta y la demanda. La escasez relativa de estos productos, agravada por las interrupciones en las cadenas de suministro y la reducción temporal de la producción industrial, condujo a un aumento significativo de los precios. En este contexto, la estanflación es un círculo vicioso: elevar las tasas de interés para contener el crecimiento económico de los frenos de inflación, mientras que manteniendo bajas tasas de interés para estimular la actividad acentúa las presiones inflacionarias en un proceso análogo a un vehículo enredado al lodo, cuyo intento de escapar solo profundiza su encarcelamiento.
La política comercial adoptada en los últimos años, particularmente la imposición de las importaciones en las importaciones, agrava aún más este escenario. Los aranceles, aunque se presentan como mecanismos nacionales de protección de la industria, operan en la práctica como un impuesto indirecto al consumidor. Tomando como ejemplo un producto importado cuyo costo unitario es de $10, la aplicación de una tasa del 25% aumenta su precio final a $12,50. Este aumento se transmite a lo largo de la cadena de distribución, lo que resulta en un aumento generalizado de los bienes. La acusación de que tal medida fomentaría el consumo de productos domésticos se topa con dos realidades. Primero, los productos nacionales, aunque inicialmente más competitivos, tienden a que sus valores se reajuste para alinear los de las importaciones, aprovechando la reducción de la competencia. En segundo lugar, incluso si los precios de los productos locales permanecen estables, el poder adquisitivo del consumidor se erosiona por la inflación generada por un aumento generalizado. El resultado neto de este proceso es una contracción de la demanda agregada, ya que los consumidores, dados precios más altos, reducen sus adquisiciones. Paradójicamente, la colección debido a las tarifas también disminuye, ya que el volumen de importaciones cae en respuesta al aumento de los costos. Al mismo tiempo, la economía desalienta, pero la inflación persiste, configurando lo peor de los mundos, estancamiento con presiones de precios. Superar este impasse requeriría, en teoría, la revocación de los aranceles y la reanudación del libre comercio, lo que permite a las fuerzas del mercado leer los precios y restaurar la competitividad. Sin embargo, la reconversión industrial, es decir, el retorno de la producción de fabricación a los Estados Unidos, se toca en obstáculos estructurales. La construcción de nuevas fábricas exige años de planificación, desde el diseño del proyecto hasta la obtención de licencias ambientales y la selección de lugares apropiados. Además, los costos de producción en los Estados Unidos son significativamente más altos en comparación con las economías emergentes, no solo debido a los salarios más altos, sino también los cargos regulatorios y la eventual incidencia de aranceles de entrada importados. Este contexto explica en parte el atractivo del movimiento Make America Great Again, MAGA, junto a los segmentos de la población que se vieron profundamente afectados por la desindustrialización, especialmente después de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte de Libre Comercio. Muchos trabajadores anteriormente empleados en sectores manufactureros que exigieron más esfuerzo físico que la calificación formal, vieron desaparecer sus oportunidades de ingresos con la transferencia de empleos a países con mano de obra más barata. La nostalgia por una era en la que los trabajos estables y bien pagados eran accesibles sin la necesidad de educación superior, solo por la ética laboriosa y la voluntad al trabajo duro, alimenta un resentimiento legítimo, aunque a menudo canalizado a narrativas simplistas. Por lo tanto, no es un mero problema económico, sino de una crisis de identidad y esperanza, en la que las figuras carismáticas ofrecen promesas de restauración como antídoto contra la decepción. En esta imagen, la figura de Donald Trump asume contornos particularmente preocupantes. Las observaciones realizadas desde mediados de 2023, basadas en análisis que trascienden estrictamente el gobierno político, sugieren una disminución cognitiva progresiva, acompañada de episodios de salud publicitados públicamente. La opacidad en torno a su estado físico y mental no es informal. En los sistemas de energía personalistas, la exposición de vulnerabilidades representa una EACA existencial. La analogía con otros líderes autoritarios como Vladimir Putin es inevitable. Ambos comparten no solo una retórica de fuerza inquebrantable, sino también una estrategia de ocultar cualquier signo de debilidad, o a través de un estricto control de información o por manipular las apariencias. La conexión entre Trump y Putin, por cierto, va más allá de las simples similitudes estilísticas, que se extiende a los intereses geopolíticos y las redes de influencia que merecen un escrutinio en profundidad. La capacidad discursiva de Donald Trump a menudo está marcada por una desarticulación sintáctica que desafía los patrones de consistencia lingüística. Su discurso, caracterizado por dudas fragmentadas, repeticiones y construcciones, requiere que el interlocutor sea un esfuerzo interpretativo considerable para extraer significado. Tal fenómeno no está restringido a un mero estilo coloquial, sino que refleja, en cierta medida, un patrón cognitivo que plantea preguntas sobre su aptitud para realizar funciones de alta responsabilidad pública. En este contexto, la eventual investigación en profundidad sobre las elecciones, especialmente aquellas que involucran su nombre, podría ejercer presión adicional sobre su ya frágil estabilidad física y psicológica.
Los últimos años han sido marcados por un desgaste acumulado, agravado por hábitos de vida que se distancian significativamente de los parámetros mínimos de autoare. Su dieta notoriamente desequilibrada, junto con la ausencia de una rutina de ejercicio sistemática, a pesar de que se practica ocasionalmente el golf, el uso de cochecitos eléctricos anula gran parte del beneficio potencial de esta actividad, constituye una imagen preocupante. Declaraciones recurrentes sobre una posible candidatura para un tercer término contraste con su condición de salud, cuyo deterioro progresivo plantea dudas sobre su capacidad para completar un segundo término si se reelecta. No se puede descartar la hipótesis de un colapso físico o mental antes del final de un posible nuevo periodo presidencial, especialmente en vista de las tensiones inherentes a la posición y los procedimientos judiciales en curso. Con respecto a las manifestaciones del descontento popular, es plausible que cualquier eliminación obligatoria de Trump de la esfera política desencadena reacciones aisladas, análogas a los ataques ocasionales contra los vehículos Tesla en diferentes lugares. Tales incidentes, aunque condenados, siguieron un estándar de acciones individuales y dispersas, cuyos autores fueron identificados y responsables de inmediato. Es de destacar que la violencia física o material, además de ser moralmente reprensible, representa una desviación estratégica. Diluye la legitimidad de las afirmaciones sociales al proporcionar a los oponentes una excusa para descalificar el movimiento en su totalidad, reduciendo la mera depredación. Las protestas pacíficas, a su vez, conservan su fuerza simbólica y movilizada, canalizando la insatisfacción colectiva de una manera constructiva. Por otro lado, no se puede ignorar el potencial de radicalización entre sus seguidores. La narración de la elección robada, difundida sistemáticamente por Trump, figuras políticas aliadas y vehículos de extrema derecha, se cristalizó como una verdad incuestionable a una porción significativa del electorado conservador. La percepción de una supuesta usurpación de la democracia, aunque infundada, generada, en 2020 y principios de 2021, un clima de indignación que culminó en los eventos del 6 de enero. Si se produce una nueva lejanía de Trump, es probable que surja manifestaciones de repudiación, aunque en una escala posiblemente más baja que se observó anteriormente. La experiencia traumática de arrestos y condenas derivadas de la invasión del Capitolio puede actuar como un factor inhibidor, lo que lleva a muchos a elegir formas menos riesgosas de protesta, como carretas o actos públicos, en lugar de acciones directas contra las instituciones. Sin embargo, el riesgo de episodios escasos de violencia perpetrados por individuos cuya frustración los lleva a los límites de la legalidad. Dada la cultura de armas prevaleciente entre ciertos segmentos de la derecha de los Estados Unidos, es predecible que los objetivos simbólicos, como la sede de las organizaciones asociadas con causas progresivas, clínicas de salud reproductiva o monumentos públicos, se elijan para ataques en lugar de confrontaciones directas contra las personas. Esta lógica de represalia indirecta refleja una estrategia de minimizar los riesgos personales, sin embargo, limitar la amenaza al orden social. Dada la incertidumbre inherente al futuro, el anclaje en el presente surge como un mecanismo de resiliencia psicológica. La metáfora de la gota que se integra con un lago ilustra la limitación del individuo frente a la complejidad de los sistemas sociales. Aunque cada acción aislada puede parecer insignificante, su efecto acumulativo contribuye a la transformación gradual del todo. En este sentido, el ejercicio de la agencia personal está restringido a las elecciones éticas de dominio inmediatas, las interacciones cotidianas y la respuesta a los estímulos externos. La práctica de los actos de amabilidad, por ejemplo, aunque aparentemente trivial, desencadena una cadena de repercusiones. Un gesto de cortesía en el lugar de trabajo puede propagar, influir en la conducta posterior en diferentes contextos, hasta que a una escala macro surge un impacto medible en la calidad de las relaciones sociales. Esta perspectiva está alineada con una visión sistémica de la realidad, en la que la interconexión entre fenómenos sugiere que incluso las acciones más modestas tienen potencial de transformación. La confianza en el resultado favorable de los eventos, aunque no garantizado, encuentra la idea de que la responsabilidad individual del presente, tan circunscrita como es la única variable en la que se ejerce un control efectivo. En esta imagen, la noción de una orden trascendente, ya sea interpretada a través de lentes religiosas o filosóficas, ofrece un marco de significado para muchos. La concepción de las fuerzas espirituales, ya sea que se entiendan como espíritus guardianes, ángeles protectores o inteligencia divina que guía el curso de la existencia, se revela como un elemento recurrente en las narrativas que buscan atribuir el significado a las vicisitudes humanas. En tiempos de desánimo, la vida se puede comparar con una tarea aparentemente insuperable, realizada en condiciones de limitación extrema,
como si el individuo, privado de visión y tacto, se insta a construir un trabajo de precisión sin vislumbrar su resultado final. En este contexto, las figuras que actúan como guías, ya sean interpretadas literalmente o simbólicas, cumplen la función de fomentar la persistencia frente a lo que parece imposible, recordando que el proceso no exige una existencia, sino un continuo de experiencias que gradualmente e imperceptiblemente conducen al cumplimiento de un propósito mayor. A menudo, la sensación de soledad impregna este viaje, sin embargo, se intercala, por señales que sugieren una presencia más allá de lo tangible. Se puede observar un ejemplo esclarecedor de esta dinámica en experiencias personales que trascienden la mera invasidad. Después de la pérdida de una perra mascota de la gran raza Pyreneus, cuya ausencia dejó un vacío significativo, se formuló una solicitud simbólica, que si su esencia persistía más allá de la forma física, se manifestó a través de 3 signos específicos y aparentemente desconectando mutuamente la apariencia de una mantequilla, un colmillo y un cuanto. Unas horas después de la muerte del animal, durante un viaje de rutina, estos elementos fueron secuencial e inusuales: el vuelo insistente de un colibrí en el dosel, el avistamiento de un grupo de codornices en una pendiente cercana, y finalmente los delicados propósitos de la cara de un compañero. Ante tal coyuntura, sería posible atribuir a una mera coincidencia estadística. Sin embargo, la precisión con la que los signos correspondían a los solicitados, sin margen de ambigüedades, despierta una reflexión sobre la naturaleza de la percepción y la creencia. La libertad de interpretar estos fenómenos como manifestaciones de un orden superior o como posibilidades de azar no invalida su ocurrencia, más bien, revela la subjetividad inherente a la construcción del significado. Elegir ignorar tales experiencias no las hace menos reales, sino que simplemente las relega a un plan de indiferencia cognitiva, que en sí misma es una elección tan válida como su aceptación. En el contexto de las prácticas divinatorias, como la lectura del tarot, esta interacción entre tangible e intangible adquiere contornos aún más claros. Al servir a los individuos en momentos de indecisión o transición, se observa que la eficacia del método radica en la precisión predictiva de los símbolos y más en su capacidad para catalizar una narrativa consistente con las preocupaciones del consultor. Arcano, por ejemplo, cuando está dominado por figuras como pentáculos, atrae las dimensiones aparentemente dispares: salud, prosperidad material o sistemas de valores, cuya interdependencia solo se revela a través de un análisis contextualizado. No es raro que la misma letra señale para superponerse a las esferas existenciales, el estrés laboral que se manifiesta como un síntoma físico, o la inestabilidad financiera que erosiona el bienestar emocional. En este sentido, el tarot funciona como un espejo que refracta las complejidades de la experiencia humana, exponiendo conexiones latentes entre aspectos que a primera vista parecen desconectadas. La práctica de la lectura, a su vez, exige un equilibrio entre la intuición y la estructura. Los símbolos contenidos en las cartas tienen significados canónicos, pero su interpretación gana profundidad cuando se articulan en una narrativa fluida, casi espontánea. Cuanto más orgánica esta construcción, como si las palabras surgieran de un flujo más allá de la racionalidad inmediata, mayor es la resonancia con la realidad del consultor. Hay momentos en que se impone dudas, y el lector se ve obligado a examinar las posibles combinaciones hasta que se delinee un patrón coherente. Curiosamente, las entidades o fuerzas que se cree que guían este proceso a veces demuestran un personaje lúdico, responden a preguntas sin igual, expectativas de desafío y a menudo, revertir la dinámica tradicional, obligando al intérprete a reconstruir la investigación original de la respuesta recibida. En última instancia, ya sea a través de signos cotidianos o sistemas simbólicos estructurados, la búsqueda del significado persiste como un rasgo definitorio de la condición humana. La elección entre abrazar o rechazar estas manifestaciones no altera su existencia potencial, sino que define la forma en que el individuo se posiciona frente al misterio inherente a la vida. En cualquier caso, la invitación permanece: observar, cuestionar y, cuando sea necesario, permitir la posibilidad de que haya más en el universo de lo que los sentidos inmediatos pueden capturar.